Ok, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento en la transmisión de Facebook o quienes nos ven en la retransmisión. Bienvenidos a la sala número 2 de nuestro octavo conversatorio, ellos hablando de realidad virtual. La sala número 2 lleva como título El lenguaje en la era digital y en este día estaremos teniendo las participaciones del maestro Alexis Helmer Villaló, del maestro Alexis Helmer, del doctor Fernando Huesca Ramón, del maestro Rodolfo Herrera y del licenciado Isaac Gasca Mata. Entonces estaremos teniendo la sala, primeramente ellos presentando sus diferentes temas y después si ustedes tienen alguna duda o comentario que dejar ahí en los comentarios de Facebook y de YouTube pueden hacerlo sin ningún problema. Igualmente entonces para no robar demasiado tiempo les cedo la palabra en un inicio al maestro Alexis Helmer en su presentación del día de hoy. Muchas gracias, Alberto, y gracias a los demás organizadores, a Lío, a Vladimir por la invitación. Y bueno, voy a dar comienzo a una exposición, pues, para nada académica ni dogmática, sino más bien, pues, una serie de reflexiones, lo que serían en torno a diversos fenómenos que tienen que ver con el lenguaje, desde, digamos, desde mi perspectiva como latinista, como profesor de lenguas clásicas y, bueno, en general, alguien que se dedica a los idiomas, a la enseñanza de los idiomas desde hace algunos años en nuestra facultad, en nuestro colegio. Y en realidad, más que dar una postura sobre estos aspectos, pues lo que me gustaría hacer es proponer diferentes temas que a lo mejor podrían ser retomados, no sé, dependerá de mis compañeros de la mesa, bueno, lo que hayan seleccionado para exponer más adelante, pero yo creo que tendremos de qué hablar. Así que me gustaría, ya que me tocó ser el primero en esta mesa, me gustaría proponer una serie de temas más bien extensa para que luego podamos discutir en la mesa y con las personas que amablemente nos escuchan. Si pudiéramos ver la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, a esta serie de reflexiones la llamaría yo así, el español en la era digital. Y abriría con una cita de Horacio que está en la siguiente diapositiva. Alberto, por favor. Una cita que me parece muy pertinente de recordar todo el tiempo es esto que dice Horacio, un poeta de hace 2000 años, un poeta de la antigua Roma, el cual, como en muchas cosas, también en asuntos lingüísticos demuestra un juicio, pues, bastante, eh, bastante sólido y yo creo que digno de atención. Dice Horacio en el arte poética, que es un poema sobre el arte de escribir poesía. Dice, multa renascentur quejam quequidere cadentque nunc sunt in honore vocabula si volet usus quem penes arbitrium est dius et norma loquendi. Lo cual podríamos traducir del siguiente modo. Renacerán muchas palabras que ya cayeron en desuso y caerán las que ahora gozan de prestigio, si así lo quiere el uso sobre el que recae el arbitrio y la ley y la norma del habla. Esto me parece que es un punto que deberíamos considerar, tener muy en cuenta a la hora de hacer cualquier observación, digamos, sobre los fenómenos que ocurren en el habla, sobre todo, bueno, pues en contextos de Internet. Y esto me lleva a proponer la siguiente diapositiva, por favor, que en realidad es una lista de conceptos sobre los cuales creo que podría desarrollarse nuestra discusión más adelante. No, no lo sé, ni me atrevería yo a imponer ningún tema, pero creo que muchos de estos asuntos que aquí enlisté pues, en forma de esta nube, pues se relacionan con los usos del lenguaje en la era de Internet. Por supuesto, no se limitan a los usos del lenguaje en la Internet, pero sí que muchas de estas discusiones en las que eh, voluntariamente o a veces involuntariamente nos vemos inmiscuidos, tienen que ver con frecuencia, pues con una cierta liquidez, por utilizar un concepto de Bauman, lo que podríamos llamar el lenguaje líquido. Y bueno, pues hay discusiones a todas horas en Facebook y en Twitter principalmente acerca de, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo que puse por allí, el uso de ciertos pronombres y ciertas marcas de inclusión o de exclusión de género. Por ejemplo, otra de las cosas que llama mucho la atención y ya se mencionaba
en la mesa anterior, bueno, es el uso de los memes, el uso de los emojis también, por supuesto. Eh, y bueno, alrededor de estos asuntos, que son quizás los que más llaman la atención, habría algunos otros conceptos, pues un poco más técnicos quizás, eh, que tendrían que ver, por ejemplo, pues con qué es la comunicación para empezar y cuáles son los elementos que la conforman, y por eso también puse por allí algunos de los elementos de la comunicación, como el emisor que está por ahí arriba, el mensaje que está en la parte de abajo, el receptor, etcétera. Y luego algunas características de la comunicación por Internet, por ejemplo, hay una característica muy, muy importante, muy sobresaliente, que es pues el traslado de la oralidad a un discurso escrito. Nosotros escribimos más que ninguna otra generación en la historia y sin embargo utilizamos la escritura de una forma que parecería mucho más cercana a la oralidad que digamos que la forma en la que se escribía algunas generaciones atrás y durante toda la historia, de hecho, desde que se inventaron las escrituras en diferentes partes del mundo. Entonces, la oralidad me parece a mí también es una cosa que hay que tener en cuenta, a pesar de que muchísima de la conversación y de la comunicación que tenemos en los foros de Internet, pues es más bien escrita. Pero bueno, por esto que decía yo. Otra característica es la brevedad, por ejemplo, la inmediatez, o el concepto de viralidad, que me parece fundamental también. Y bueno, son diferentes cosas que eh, podremos retomar más adelante. ¿Podemos ver, por favor, la siguiente? Muchas gracias. Bueno, hay una cosa fundamental dentro de todos estos conceptos que enlisté de manera confusa. A propósito, pues los puse así. Hay uno que sobresale, que me llama mucho la atención, que es la conciencia lingüística. Decía yo hace un momento que somos posiblemente, bueno, yo creo que más bien, sin lugar a dudas, somos la generación en toda la historia de la humanidad que más ha interactuado digamos, de forma escrita y leída naturalmente, eh, en toda la historia, decía, ¿no? Pero eso no viene solo, no solamente somos la generación que más escribe y que más lee, hablando de forma colectiva, evidentemente hubo individuos en el pasado que leyeron y escribieron mucho más que cualquiera de nosotros de forma individual, pero de forma colectiva nuestra sociedad, pues en general es la que más lee y la que más escribe. Pero esto, decía yo, conlleva otro elemento que es muy importante y es la conciencia lingüística. Ninguna otra generación en la historia había sido, igual lo digo de forma genérica y universal, ninguna otra había sido tan consciente de los fenómenos lingüísticos, lo cual evidentemente no nos hace estar más de acuerdo sobre los fenómenos lingüísticos, simplemente nos hace justo eso, más conscientes, pero a medida que nos volvemos más conscientes sobre un montón de factores que tienen que ver con la comunicación verbal, también las opiniones se vuelven mucho más polarizadas y eso es lo que quisiera yo mostrar luego con algunos memes. En la nube anterior, en la diapositiva anterior, otro concepto que también estaba por allí enlistado es la omnipresencia de la cultura pop en la comunicación en los tiempos de Internet. Pero más allá de eso, si podríamos ver la siguiente, por favor. Más allá de la omnipresencia de la cultura pop, lo que también es digno de observarse en muchísimas conversaciones, porque una parte importante de la comunicación que tenemos en Internet es más bien metalingüística, ¿no? Nos comunicamos con desconocidos durante muchas horas, no sé, cada mes posiblemente, para hablar, para debatir acerca de temas lingüísticos, lo cual es una cosa sorprendente. Como dije también hace un momento, somos la generación que lingüísticamente es más consciente sobre los usos del idioma y eso lo demostramos pues hablando y discutiendo muchas veces con desconocidos acerca de lo que nos parece más o menos correcto en el lenguaje. Pero una cosa que todavía es más sobresaliente y más sorprendente, lo que me llama la atención pues para compartir en esta ocasión es justamente el uso que se hace de la cultura pop para digamos, sostener y para defender un punto de vista en torno a la lengua. Y bueno, aquí hice una selección de memes de los Simpson, pero podríamos seleccionar cualquier otro elemento de la cultura pop y encontraríamos seguramente
También allí referencias a esto que digo, a las discusiones metalingüísticas en Internet. Y entonces, la verdad es que, bueno, no me voy a detener demasiado en analizar cada meme. Creo que si algo tienen los memes es que expresan mucho más bien mediante la imagen y unas pocas palabras, así que me gustaría, si fuera posible, irlos viendo durante algunos segundos, también los que siguen, porque lo interesante aquí es que se hace uso muchas veces de los mismos, exactamente de los mismos memes para hablar de cosas muy contrarias, muy opuestas, puntos de vista pues muy contrarios en torno a los usos del idioma. Por ejemplo, hay quien los utiliza desde luego para defender pues una cierta pureza del idioma, eh, y hay quien los usa para criticar pues los excesos de quienes pretenden imponer una cierta normativa. Y precisamente en torno a este asunto me gustaría destacar, una serie de, ¿cómo podríamos decir? Una serie de paradojas pues que surgen, no solamente a partir de los memes, sino en general a partir de la propia comunicación que tenemos muchas veces con desconocidos. Miren, es bien evidente, que eh, el Internet y la comunicación a través de Internet ha masificado una serie de fenómenos y los ha globalizado, eh, como por ejemplo una serie de fenómenos, digamos, disruptivos, ¿no? De las normas lingüísticas, pues, de la norma culta o de la norma académica, en este caso del español, pues me voy a centrar en el español claramente. Hay una serie de fenómenos, como decíamos hace rato, el uso de pronombres inclusivos y en general el uso de no solamente de pronombres, sino de marcas de género que son más o menos inclusivas, depende de la opinión de cada uno. Y esto por algunos, ¿no? El uso de estas terminaciones, estos pronombres, por algunos es visto como precisamente una especie de anarquía lingüística, ¿no? Hay quien dice, y hay por ahí un meme más adelante acerca de eso, hay quien dice que el uso de estas formas lo que propicia es la destrucción de la lengua. Supongo que todos hemos visto la queja de alguno en Internet que opina que el español se está destruyendo por causa de estos pronombres. Y entonces, miren, es muy notorio pues que estas nuevas formas de comunicación, estas nuevas formas de apropiarse del lenguaje, en este caso del español, por algunos son vistos como una anarquía, pero al mismo tiempo, lo cual es muy paradójico, por al mismo tiempo se convierten en una nueva norma. En realidad no podríamos hablar de una anarquía, aunque algunos así lo vean. En realidad lo que sucede es que se vuelve una nueva norma. Y esto es bien interesante porque, por un lado, quienes proponen el uso de ciertas formas de lenguaje inclusivo, lo que hacen es, digamos, al menos simbólicamente, quitarse el yugo, lo que opinan que es un yugo de la norma del español dictado por, no sé, por la metrópoli colonial no sé, del Reino de España, etcétera. Y dicen, pues, que están en contra del prescriptivismo. Eso se dice a menudo, ¿no? Que, digamos, la forma de hablar no debería ser impuesta por nadie. Y, sin embargo, lo que sí observamos es que en algunos casos lo que sucede no es que se elimina del todo el prescriptivismo, sino que se genera un nuevo prescriptivismo en torno al uso de ciertas formas, ¿no? En México, pues estamos todavía lejos de que algo así suceda, pero claramente hay algunos lugares del mundo donde ya se impone como norma el uso del lenguaje inclusivo, lo cual es bastante paradójico. No digo que esté bien o mal, es sencillamente paradójico, pues, que cosas así sucedan. Es decir, el rechazo de toda norma que luego acaba convirtiéndose en una nueva norma lingüística. Otra de las cosas que me parecen ahí paradójicas y dignas de atención, para que luego podamos, si gustan, hablar sobre eso, es el hecho de que el uso de estas marcas, pues, de género y otras muchas cosas que hacemos con el lenguaje cuando lo utilizamos, sobre todo en Internet, porque también es evidente que
muchos de los que usan y de los que usamos quizás estas marcas de género, las usamos en ciertos espacios y en ciertos foros, no en toda la vida, porque además ni siquiera estamos totalmente acostumbrados a usarlas. Así que es bien fácil que alguien que opina que esas marcas de género está bien usarlas, que de pronto se le olvide usarlas porque no está acostumbrado. Es una cosa bastante nueva todavía, ¿no? Eh, entonces, es evidente que el uso de estas marcas de género y demás, lo que hacen es una especie de apropiación, lo que se genera es una especie de apropiación del idioma y una personalización, como si pudiéramos, bueno, y de hecho así ha sido siempre, como si pudiéramos escoger del idioma aquello que más nos gusta y modificarlo, pues, para que se adapte a nuestras necesidades comunicativas. Es una cosa que ha sucedido desde siempre, pero ahora se hace más evidente, porque antes manipulábamos el lenguaje, digamos, las personas en general, en su comunicación cotidiana, manipulaban el lenguaje hasta un cierto punto y luego, pues, se sometían a la norma en general, ¿no? Y eran solamente unos cuantos, los poetas, etcétera, por inspiración o por cualquier razón que uno puede imaginar, los que iban un paso más allá y alteraban incluso las propias normas del lenguaje. Ahora son los individuos en su comunicación más cotidiana e informal los que constantemente atentan contra la norma, así se ve pues desde un punto de vista, y personalizan el idioma para que se ajuste todavía más a sus necesidades comunicativas, más de lo que de por sí ya lo hace el lenguaje de manera ordinaria. Pero paradójicamente, esta misma personalización del idioma, el hecho de que cada uno pueda utilizar, elegir entre, ahora hay, no sé, 50 pronombres diferentes, ¿no? Pronombres inclusivos, hay un montón. El hecho de que cada uno pueda elegir el pronombre que siente que mejor representa, pues, su identidad y su género y demás, al mismo tiempo no exclusivamente este asunto de los pronombres, sino en general las formas de comunicación que adoptamos en Internet, al mismo tiempo son bastante despersonalizantes porque nos comunicamos con fórmulas muy establecidas, ¿no? Utilizamos plantillas para los memes que se repiten, vaya, hasta la náusea, y utilizamos frases muy estereotipadas digamos, de gente famosa, de TikTok y cosas por el estilo. Imitamos incluso los pasos de baile de estas personas y de alguna forma despersonalizamos nuestra comunicación porque la basamos pues en fórmulas ya muy bien preestablecidas como son las plantillas de los memes, por ejemplo. Las fórmulas pues y las abreviaturas convencionales que se ponen de moda cada cierto tiempo, etcétera. Esa sería la otra de las paradojas. Una más que también mencioné hace rato de pasada sería la relación entre la oralidad y la gestualidad, pero pasadas a la escritura, ¿no? Es bien interesante cómo ahora, incluso con los emojis, pues una cosa que antes difícilmente se alcanzaba, hablo de generaciones anteriores al Internet, difícilmente se lograba transmitir la gestualidad en una carta, por ejemplo. Pues ahora lo más común del mundo es que sostengamos largas conversaciones solamente usando emojis, solamente transmitiendo gestualidad, pero mediante signos escritos. Lo cual me lleva a hablar de otra paradoja más y también por ahí lo puse en algún meme, solo que ahora mismo, perdón, es que no estoy en control de las diapositivas, no sabría exactamente cuál es la que... quizás la que tiene a Lisa Simpson hasta abajo, esa mera. Otra de las paradojas que surgen pues a raíz de esto que decía yo, del uso de los emojis, por ejemplo, es que, vaya, no sé si se han fijado, pero la Real Academia Española tiene ya algunas recomendaciones sobre el uso de emojis, que si van los emojis antes del punto o después del punto, antes de la coma o después de la coma, vaya, incluso eso ya se encuentra dentro de la norma culta del español, por así decir, claro, dentro de conversaciones informales. Y sin embargo, como señala aquí un usuario de Twitter, hay normas sobre el uso de emojis, pero no hay normas sobre el uso del lenguaje inclusivo todavía, o sea, no se admite, lo cual es bastante interesante también. Lo señalo, pues no digo, no emito todavía ningún juicio, solamente señalo estas cosas que suceden. Y otra, ya para ir cerrando esta presentación, otra de las paradojas que tenemos frente a nosotros es, por un lado, una característica de las conversaciones por Internet que son muy efímeras, pero al mismo tiempo son más permanentes que casi ninguna otra cosa que podamos nosotros generar como
comunicación. Digamos, nosotros escribimos un Twitter, un tweet o escribimos un estado de Facebook pensando que va a ser para que la gente lo vea y le ponga like y se olvide de él. Y sin embargo, muchas de estas cosas permanecen durante años, incluso después de que morimos, ¿no? Lo cual, pues, quién sabe si corresponda a los deseos de todo mundo al morir, el que la gente pueda seguir siendo testigo de sus publicaciones de muchos años atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta allí con la lista de temas que me parecen a mí interesantes y luego, si gustan, podemos conversar sobre alguno de estos con los compañeros de la mesa y con la gente que nos escucha